Yo no que crean que de su cabeza pregunten. Ahí lo dejaré. Entonces, tenemos que tomar en cuenta dos términos. Uno es las infecciones comunitarias y el otro son las infecciones intrahospitalarias. Son dos tipos de infecciones. Las comunitarias son las que vamos a adquirir en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el cine, en el mercado. Esas son las infecciones comunitarias. Versus las infecciones intrahospitalarias que ahora se llaman IAS, ¿no? Infecciones asociadas a ambientes de salud. Ya saben que son ambientes de salud, no necesariamente un hospital, ¿no? Ustedes van a ir a un centro de salud de primer nivel, donde la doctora Yupanqui hace sus prácticas. ¿Quién va a hacer los grupos? La doctora Tapia. Todavía sigue, ¿no? Ella va a hacer los grupos y van a ir cada 2 semanas, van a ir rotando. Cuando salga su rol, unos van a ir a otro lado, otros van a ir a otro lado, dos. ¿Sí? Seguramente ya le van a avisar. Ella hace un grupo de WhatsApp, del grupo de, ni siquiera, y ahí me incluye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no contesto nada. Y ahí también uno puede adquirir infecciones IAS, infecciones adquiridas en ambientes. Entonces hay dos tipos de infecciones, las de la comunidad y los de ambientes de salud. Cuando uno va a un centro de salud, no quiere decir que el ambiente de salud está estéril y no te vas a enfermar. Te puedes enfermar. ¿Por qué? Porque pueden haber bacterias que están en las paredes, en los pisos, en los mesones, en el sillón, en el material, en el endoscopio, ¿no? Tengo un profesor de infectología que me dice, en el hospital, cuando tú vas a internarte, te piden vendas, pijama, todo te piden. Deberían pedirles termómetros de mercurio personal, para que entre a tu axila, a tu boca o a tu recto, pero tiene que entrar al tuyo y el de vos. Deberían pedir. Por ejemplo, cuando han pedido cuando estaba la pandemia del coronavirus, ¿sí? Todos deberían tener su termómetro. Pero, ¿no? El termómetro del salón o del pabellón era para todos. Y eso no debe ser. Entonces, ahí puede existir una infección, una IAS. ¿No es cierto? Que también vamos a repasar cuáles son los agentes microbianos. Ya hemos han aprobado microparásitos, entonces ya saben todos los bichos, ¿cierto? ¿Sí? Antes han caído, según la evolución de la universidad, las materias han ido cambiando de nombre. Antes se llamaba agentes biológicos, 1 y 2. Después han llamado micro 1, micro 2, después microparásito y han hecho lo que han querido, ¿no? Ya saben que el que diseña no pasa clase. Ese es el problema. El que diseña no pasa clase. Y nosotros somos los que pecamos, ¿cierto? Después tengo que darme modos para dar clases. Vamos a ver los modos de transmisión. Eso también hemos visto, tanto en parásito como en epidemiología ambiente, cómo se transmite con terminología adecuada. Vamos a ver los periodos, ¿qué es el periodo de incubación? Ustedes saben que eso tienen que dominar, eso es memoria pura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que practicar. Es como las tablas de Valencia. ¿Han llamado química en el colegio? Sí. ¿Y tienen que aprender tablas de Valencia? Sí. Metales o metales, ¿no ves? ¿Te acuerdas todavía? Vengo de toda mi tablita plastificada. Te la guardo, si te acuerdas. ¿Sí? Yo no puedo lo llevaba a hacer.
tienes que ejercicios y repetir como lo he dicho, ¿no? Más o menos así tenemos que aprender las incubaciones. ¿Por qué? Porque hay incubaciones cortas, incubaciones largas. Y de acuerdo a la incubación, usted puede dar cuenta de qué se ha enfermado la persona. Si viene un avión y una persona hace síntomas en el avión y llega a la ciudad, hay que preguntar qué síntomas tiene, qué tiene, y hay que ver qué hizo antes o durante el vuelo para ver si es antes o durante que se infectó. Eso en epidemiología ven y en parásitos vemos y ya lo vamos a volver a revisar. Entonces, eso también es importante. ¿Sí? Es un poco complejo, pero vamos a ir jugando por los números y vamos a ir aprendiendo. Después vamos a ver la diferencia entre reservorio y portador. La mayoría se confunde cuando en el examen yo les pregunto diferencia, me dicen la definición de portador y la definición de reservorio, pero no me dicen cuál es la diferencia. Entonces, mal. Pero está bien, claro. Yo no te he preguntado definición, te he preguntado diferencia. Entonces, es lo que se llama, como que hemos llevado la anterior semana, análisis. Tienen que analizar los resultados. El médico, para los que no han venido, tienen que leer el capítulo 1 de Harrison. No George Harrison, ni Harrison Ford. Harrison, medicina interna, capítulo 1. Ahí está todo lo que he mencionado en la anterior clase, todo lo que debes tener de cualidades para ser un buen médico. Y el buen médico tiene que analizar. No es fácil analizar Angelito. ¿Sí? A mí a veces yo iba a las visitas médicas. ¿Qué tal? ¿Qué le perdí? No sé. ¿Por qué? Porque no sabía lo que hablábamos. No tenía la más remota idea de qué estaban diciendo. ¿Por qué? Porque no sabía terminología. Cuando aprendí terminología, entendí. Entonces el problema es ese, ¿cierto? Por ejemplo, hay otras universidades que llevan como materia terminología. Igual no sirve, porque igual cuando llegan a internet no saben nada. O sea, hay cosas que yo puedo colocar. Educación sexual, ¿no? Yo puse para eso. ¿De qué sirve que demos clases? Igual no más, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que son educación física, todos bonitos. Música. No se debe tocar nada, ni la puerta. Entonces, tenemos problemas, ¿no? Inglés llevamos, acá sabemos inglés. ¿Eh? ¿A qué llevar inglés? Entonces, ya les han visto torturar con artículos en inglés. ¿O no? ¿No? Más o menos. ¿Han pasado con un Melián? Chiquito, ¿no? A belleza han llegado. Vengadores. ¿Y se llama el otro? Málaga. ¿Ahora que Málaga? ¿Ahora qué le toca? Escuché. Y eso no es nada diferente a la libertad. Para eso está formado, para tener carácter. Si he llegado ahorita acá, es que tiene carácter. Así. ¿Qué hay que hacer? Seguir con el carácter. El carácter es lo que has aprendido, ¿no? Que te riñe y no. Entonces, de mal que ni se le va a pasar. Está con cara de poca. ¿Cómo es que cara de poca? De manera que vamos a moquear toda la mañana en mis mocks ahí, ¿no? Con labial. En la noche llegué y lo compré en mi Taipei. He tomado un. Ya estoy doping positivo.
día, solamente era de frío, ¿no? Entonces, ayer ya me estaba. Quiero verlos atendiendo partos. Como arqueros van a estar. Generalmente hay un periodo donde el bicho se transmite. Por ejemplo, los virus, en general, la transmisión es antes de los síntomas y después de los síntomas. O sea, es el periodo de enfermedad y antes ya estabas enfermo. Ahora estaba contagiándolo y vos también. Cuando ya te has recuperado, sigues contagiado. Por eso es que del hospital, cuando estaban con COVID, no salían, aquí están negativos. Y han estado positivos, inclusive hasta 45 días después seguían positivos. Pero no tenían síntomas, no los dejaban salir porque eran fuentes de infección. ¿Se deben convertir en portadores o en reservorios? En portadores. Porque el portador siempre es asintomático. No se dice portador asintomático. Es como decir, voy a subir arriba. Voy a salir afuera. Voy a bajar abajo. Bien paseño. El paseño neto habla así. Voy a entrar. Dentro nomás. Voy a pasar. Pase nomás. ¿Sí? Ya estoy yendo. Vaya nomás. Está como el chiste del chiquito, ¿no? Y yo le dije, mamá, no voy a volver. ¿Pero por qué? Distribución, ¿dónde se produce esta enfermedad? ¿No es cierto? Distribución geográfica, será en América, será en el Alto, será en el lago Titicaca, será en los Yungas, será en la ciudad, será en el campo, ¿no? Entonces tenemos que ver algunos datos, ¿no es cierto? Eso es el primario de la primera parte. No es muy larga la clase, es que tranquilo nomás. La próxima semana sí. Como no, pues. Entonces, cuando hablamos de infecciones comunitarias, ¿no? Se define como el proceso de infección de un paciente que ocurre durante la permanencia fuera del hospital. Entonces, las infecciones comunitarias son las que vamos a adquirir fuera del hospital. Entonces, el paciente puede llegar con una infección comunitaria al hospital, donde va a pedir, ¿no es cierto?, ayuda. Entonces, eso es lo que generalmente atendemos nosotros, las infecciones comunitarias. Entonces, tenemos que saber cuáles son las más frecuentes y las raras. Cuando hagan su pregrado, después del internado, van a hablar de las más frecuentes. ¿Qué son las más frecuentes? Neumonía, diarrea, colecistitis, coledotiasis, apendicitis, lo más frecuente. También hay tuberculosis. Y eso en el hospital van a ver. Cuando vean lo raro, entonces ahí van a decir, esto primero es, qué sé yo, escarlatina, que es una complicación de la faringoamidalitis. Todo rojo, pálido, 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 y la lengua se va a empezar. No es clásico de eso. Entonces el día que vea que es el acá tengo clínico, tengo consentimiento informado, ya me lo han firmado, el doctor dice que ya, pero no tengo tiempo, doctor. Le mandaré las fotos, le mando las fotos del texto y yo hago. Y estamos todos a mandar el texto. ¿Está bien? Yo sé que no tienes tiempo, no vas a tener. Entonces yo me gusta escribir, tengo que estar ocupado, tienes que darme tarea. Como yo estaba deprimido, me he inscrito a la maestría.
ya estoy en el módulo 9. 18. ¿Sí? ¿Cuál más chicoteará? Igual, no sé. Tengo que estudiar, hacer examen. Este viernes tengo examen. Y el lunes tengo exposición de mi casa. Pues, la doctora decía, a ver, ¿qué es esto? Y yo, tal cosa, yo no me respondía. Si no, tengo que ganar puntos, participación, tengo que ganar puntos. Porque si no, para yo gano puntos, mi profesor me va a aplazar. Porque yo tengo que aprobar, ¿no? Entonces, cuando estoy deprimido, ya saben, yo estudio. Me tienen que dar tarea a ustedes. Y así yo me existo. No me dan tarea, yo me busco tarea. Ya no tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que escribir, tengo que redactar, tengo que leer algo, no me voy a aburrir. Así que, angelitos, van a tener todos los días, van a tener infecciones comunitarias. ¿No? Cuando el paciente ingresa a su internación, el paciente viene con una enfermedad que puede ser una infección. ¿No? ¿Qué van a aprender en el hospital? Internar. Entonces, ¿han debido ver en las visitas médicas? ¿Acá no se interna esto? A veces real los doctores dicen, no. ¿Por qué internaron al interno? Es que es castigado. Entonces tienen que aprender a qué se interna y qué no se interna, ¿no? Al paciente le duele su panza, una antiespasmódica para la casa. No será vesicular, no será apéndice. Entonces tú tienes que ver, ¿no es cierto? Y evaluar abdomen clínico quirúrgico, perdón, abdomen agudo clínico, abdomen agudo quirúrgico. Se ve diferenciar. Estoy dando todas las pautas para sus exámenes, para sus prácticas, saber. ¿Sí? ¿Qué no se preocupe? Van a estar aprendiendo, van a estar pasando. ¿Sí? Y es también médico, usted no tiene muchos problemas desde la infancia, de aprendizaje, la universidad, todo está. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa nota? También se habla de infección comunitaria cuando un neonato se contagia de manera vertical. Digamos que está el neonato en el hospital, la mamá está en el hospital, la guagua nace, pero nace con malformaciones congénitas. ¿Dónde se contagiaron? Infección comunitaria, no en el hospital. No es infección adquirida en la menstruación, no es intrahospitalaria. Si nace con malformaciones congénitas, también es una infección comunitaria. ¿Sí? No hay que confundir. No porque haya nacido en el hospital, ahora tiene infección hospitalaria. No, ese es comunitario. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, son términos que tienen que manejar, no se van a confundir, por favor. Ahora vamos a pasar a las IES. ¿Está bien? Si tienen preguntas, inmediatamente levante la mano, puedo repetir, puedo decir de otra manera, otro ejemplo, me pueden consultar. Ya saben que yo tengo que estar para eso, me tienen que hablar, por favor, me tienen que preguntar. Si no me preguntan, yo supongo que saben. Por eso supongo mal. Y cuando me han dicho, yo entendí así, pues no preguntan. Aprovechen de preguntar, uno de los últimos cursos que pueden preguntar, ¿no? Tengo que darle. Me enojo, sí, pero les tengo que contestar. Y si no puedo, me anoto. Tengo que ir a la casa a estudiar. ¿No? A veces me preguntan tan difícil que me tengo que comprar libros de patología. Ya me he comprado los libritos así de diagnóstico, todo me he comprado. ¿No? Y cuando estoy aburrido, leo, ¿por qué? Porque les tengo que explicar muchas cosas. ¿Han ido a la feria?
Ayer era gratis. Ayer era feriado gratis. Vaya. Hay un librito, siempre les aconsejo comprarse el Papadakis. Es un libro como de medicina interna, pero se llama Diagnóstico y Tratamiento Clínico. Es fantástico el Papadakis. Cada año sale una edición nueva. Ahora están vendiendo la 2015 en 200 bolivianos tapaduras. Es el Infocet. Y este grupo. Es como medicina interna. Y eso me salvó la vida en el internado. ¿Qué va a leer? Claro. Pues con mi Papadakis. El cascar todavía. Todo lo que me decía el doctor. Investigue. El internet era muy escaso. No es como ahora ustedes. Entonces están peores, están fregando. El problema es que ustedes van a tener profesores jóvenes. Los profesores jóvenes dominan inglés, dominan su computadora, dominan su internet, dominan todo. Se están fregando. Y es viejito, pueden engañar. Descargando. Bueno, ya muchachos. O jóvenes están descargando. Usted sabe. Entonces tiene que tomar en cuenta el cuidado que usted. A mí no me quite de ninguna. Usted no me dice. Por acá me va a decir. Dígame. Entonces, yo no me he dicho nada. Ya, y nada. Entonces, ¿cómo se define una IA? ¿No? Es un proceso infeccioso de un paciente que ocurre durante la hospitalización. O sea, que cuando va al hospital, ahí se ve. El hospital está lleno de microbios. Está lleno. Y en cada servicio deberían tener su listado de microbios. En otros países tienen su lista de microbios. Neonatología tiene su lista, pediatría, traumatología, ginecología tienen su listado de microbios. ¿Qué bichos son los que causan infección? Entonces no tienen que estar tomando muestras, ya saben, si se enferma un niño en el cunero, pues ya saben que es tal bicho que puede ser el más frecuente. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes. Cuando estemos antes de dar el examen, vamos a ver qué publicaciones de IA se han hecho en Bolivia. Se les voy a leer todos los artículos bonitos. Una cosa que nos hemos quedado frustrados es en IA. ¿Qué se llama este flaco, el alto, el Carlos? Él ha hecho el trabajo de IA. El Carlos. Sí, pues es que el bailarín, el video. Es el video muy prohibido. Los que saben bien, los que no, amén. La perdieron. El video. ¿La han visto bailando? Preso, ¿no? Secretos de Estado, ¿no? ¿Cómo es Carlos? Su video y su Carlos. Quiere volver mono. Hasta ahí lo vamos a dejar. Si encuentran, me encuentran. Entonces, las guías son muy importantes. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a saber qué bichos hay en cada servicio. Y eso vamos a aprender de los trabajos que han hecho. ¿Cuántos hacen acá? 10. Ni 10 trabajos han hecho en Bolivia. Como dicen, con los ni los. ¿Cómo dicen? Ni los dedos contados, ni los dedos de mi mano. Ni todos los dedos de mi mano hacen todos los trabajos. Apenas 9 trabajos.
para que vean que nadie quiere, o sea, vamos, tranquilo, bro. Tú vas a escribir, ¿ya? ¿Estás bien? Eso, bien, cuidado. ¿Dónde está el chat? ¿Y el golpear? ¿Y el manazo? No, la cara. Es decir, alguien se puede atorar, ya tiene que saber que no es auxilio. ¿Entiendes? ¿Ves? ¿Sí o no? Eso ya se supone que ya saben. Ahí está. ¿Qué más? Esto es lo que deben saber, ¿no? Como norma. Es un proceso de infección de un paciente que ocurre durante la hospitalización después de 48 a 72 horas de post-ingreso. Entonces, cuando está el paciente, ¿no? Le quieren dar de alta y el doctor dice, no veremos, ¿no? Al segundo día, ¿ha hecho fiebre? No. ¿Le duele cerveza? No. ¿Ha comido? Sí. ¿Ha hecho cajita? Sí. ¿Ha hecho pis? Sí. ¿Ha tosido? No. ¿Está bien? Sí. Ya, mañana. Espera 72 horas del doctor. Que no haya fiebre. Que no haya un poco de infección. Y cuando pasan las 72 horas, recién le dan de alta y el doctor dice ya no es intrahospitalario, pero más o menos. Ahorita vamos a hablar de la definición general. Vamos a hablar qué es intrahospitalaria, parto por cesárea. ¿Qué es intrahospitalaria? Traumatología. ¿Qué es intrahospitalaria? Neonatología. ¿Qué es intrahospitalaria? Etcétera. Prótesis. Trasplante. Entonces, cambia la definición. Esta es la general. Pero para cada especialidad varía. Es más, algunas especialidades se espera hasta un año después para decir intrahospitalaria. O sea que 8 meses después hace síntomas, esa es una IES. ¿Pero por qué tan si es 48-72? Es que por las características de la intervención, hasta un año puede incubar el bicho. Y decir por qué sí. O sea, para que vean que es bien diferente, ¿no es cierto?, el concepto de IAS cuando ponemos en práctica. Es el general, pero tiene sus adaptaciones. Obviamente, los síntomas físicos no tenían que estar presentes, ¿no es cierto?, en el momento de admisión. Cuando tú has admitido a un paciente, puede venir con dolor abdominal, puede venir con signos de neumonía, puede venir con fractura, ¿no es cierto? Pero cuando hace inclusión intrahospitalaria, tiene que ser distinto a lo que tú le has internado. Distinto. Por eso los doctores siempre se preguntan, ¿ven? ¿No? Los pacientes tienen una escala de temperatura, ¿sí? Un cuadrito térmico, ¿no? Y ahí se nota y se hace una raíz. Pero tenemos que ver que no suba la temperatura. Y si sube, ya tienes que darte cuenta de que está pasando algo, ¿sí o no? Entonces hay muchas cosas que tú como futuro interno tienes que darte cuenta. No es nomás ir, tomar la presión, ha hecho pis, caca, sí, listo. No, tienes que fijarte muchos detalles. Si quieres el buen médico. Porque te vienen de los otros, ¿no? Los que hacen lo mínimo y listo, igual van a pasar seguro. Pero también están los otros que se dedican, le curan al paciente, ¿no? Le dan su tiempito, no se escapan del turno, no se duermen. Entonces, hay de todo, ¿sí? Yo puedo hablar de mí, sí, puedo hablar porque yo no me dormía, llegaba temprano, hacía más de lo que tenía que hacer. No sabía mucho, pero me trataba de aprender. Mi grupo era puro primeros alumnos de la facultad. Y me tuve que adaptar, ellos me han adoptado y me han tenido que ordenar. Ya, aprendí, ya, cuando me tocaba pediatría,
no era como el hospital del niño que hay 40. Creo que es bien. Siempre está bien. Quiero sentar. Cuando hablamos de los modos de transmisión, anteriormente hemos visto contacto directo de persona a persona, de la madre al hijo es vertical. El contacto indirecto es objetos a persona y esos objetos se llaman fomites, ¿no? Objetos inanimados capaces de transmitir una infección. Por ejemplo, pólvora por lápices, ropa interior, rasturadoras, cepillos de dientes u otros aparatitos o juguetes. Sí, eso. Ahí lo dejaré. El doctor, yo después, ¿no? Exacto. También por elementos orgánicos como alimentos contaminados, sangre contaminada, medicamentos contaminados, ¿no? Entonces, no dice medicinas contaminadas, ¿sí? Por eso que la enfermera agarra un vasito, ¿no? Agarra el blister, saca, sin tocar sus dedos, al vasito limpio y del vasito a tu boca sin quedar de todo. Son normas, reglas para evitar medicamentos contaminados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo microbiólogo, bueno, infectólogo ahora, peruano, ¿qué se llama el país? Él, por ejemplo, es melindroso. Entonces, cuando llegaba, me invitaba a su hotel a almorzar. Entonces, cuando agarraba un dulce, abría el dulce y del envase a su boca. Y por ahí era el almuerzo, sacaba otra vuelta con el envolver, todo, no tocaba nada. Y preguntaba, ¿tiene Coca-Cola? Sí. Fría, sí. Me la entibia, le decía. Yo, no, tenía que meter al microondas, ¿no? 10 segundos, creo. Y ni siquiera al tiempo. Y cuando comía, parece que diseccionaba. Tampoco se identifica la diferencia, ¿ya? Ojo, que no hay alimentos estériles. Todo alimento viene con carga bacteriana, con carga viral, con carga de hongo, con carga de parásito, todo. ¿Sí? No vienen estériles. Pero viene una carga mínima que podemos ingerir. Estoy hablando de bacterias vivas. Los parásitos son los peores. Esos, por más que un niño te puede contagiar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es saber dónde comer. Si estás acostumbrado a comer en el carrito de aquí, entonces ya tu cuerpo está acostumbrado. Las salchipapas de aquí de la esquina, ¿no? Poderosas, ¿no? Más vamos donde el pobre que el otro. En la esquina de Limito, en las mañanas de aquí, humanas, ¿sí o no? Pero el casero de la otra esquina está teniendo ¿no? Depende de usted. Hay que saber dónde comer. Y cada uno sabe dónde. Hay gente que no come nada en la calle. Y se trae su tupper con su colita. Los casos saben. ¿Sí? Así que de eso ya es de cada uno. Los vectores, ¿no es cierto? Tenemos, cuando se define vector, se define como artrópodo o animal. O sea, no es solo insectos, mosquitos, ácaros, garrapatas. También son animales pequeños, por ejemplo, roedores, caracoles. Entonces, cuando dicen vector, no solamente son insectos, también son animales pequeños como los roedores.
no es no es solo artrópodo o animal capaz de transmitir una enfermedad. Entonces los roedores también transmiten enfermedad. Y se llaman vectores. No solo insectos. Bueno, Fracastorius fue el primero en definir todas estas fronteras. Escribió un libro que decía el contagio vivo, y él decía que transmiten per pista, a distancia, de persona a persona, todos, per contact, por contacto directo e indirecto, y per comite, con objetos inanimados. Ya solo le faltaban vectores, le faltaban vertical, madre mía. Pero ya había dado las pautas. Este era italiano, lo apodo el sabio de Verona. Este es su librito donde él ha editado. Y él fue el primero en escribir sobre cómo uno se puede infectar. ¿Cuánto es el periodo de incubación? Es desde que ingresa el microorganismo hasta la aparición de los síntomas. Entonces, el periodo de incubación es de, por ejemplo, del estafilococo aureus, en intoxicación alimentaria, es 24, de 12 a 24 horas, de 8 a 24 horas. O sea, es corto, de 8 a 24 horas. El periodo de incubación, o sea, digamos, yo comienzo a tener náuseas, vómitos, temblores, escalofríos, diarrea, y te pregunto, ¿qué has comido? Esta mañana me comí un pollito. Anoche comí un pollito, 24 horas, 8 horas de la mañana. Entonces es un estafilococo. Entonces me la vio, no tan comido, recién haciendo síntomas, es un brote del labio. El estafilococo no la cierre, da escalofrío. Los grados negativos también. Entonces ahí ya. Aparece con hepatitis todo amarillo. ¿Has comido algo ayer? No, hace un mes. ¿Dónde comes? Siempre como en mi casa, siempre como acá, siempre allá. ¿Has tenido relaciones sexuales peligrosas? Creo que sí, doctor. ¿Cuándo? Al parecer es verdad, doctor, una vez. ¿Una vez? Sí, ¿cuándo? Hace un año. ¿Y dónde? Era una fiesta que no se cumplía. Y ahí, un año después, recuerden que la hepatitis B, 250 días tiene su periodo de incubación. 250. Ni modo que te diga, no, hace 250 días. Y vos te puedes decir, estás pensando, no lo estoy contando. Entonces, ese es el periodo de incubación. ¿Qué es portador? ¿Humano o animal? Eso me morí. Humano o animal, ¿no? Que tiene el agente infeccioso, que presenta síntomas, ¿no? Dice sin presentar síntomas y constituye una fuente de infección. Entonces, el portador es un humano o un animal que tiene a la gente sin presentar sintomatologías y que se convierte en síntomas. ¿Cuál es la diferencia con reservorio? Que el reservorio, aparte de ser humano animal, es agua, tierra, vegetales o una mezcla de eso. ¿Cuál es la diferencia entre portador y reservorio? Que el portador y el reservorio pueden ser humanos o animales, pero el reservorio además es agua, tierra, vegetales, mezcla de estos, donde vive y se multiplica la gente y también el fuente de infección. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál es la fuente de infección del cólera? Agua. El agua. Entonces, ¿qué es el agua? Reservorio. ¿Y quién es el actual portador de la salmonela? El humano.
porque en su vesícula está la salmonela y cada vez que hace caca sale y me convierto en portador. Y el portador no tiene síntomas. Decir portador asintomático es redundante. Voy a subir arriba, obvio. El portador es asintomático, no hay que decir asintomático, el portador es asintomático. ¿Sí? Entonces, el pollo será el reservorio de la salmonela, ya no, porque les he enseñado que los pollos unidos jamás se leche. Porque reciben una dosis de antibióticos. Y recibir antibióticos, pues ya no tienen. Entonces, ni el huevo ni el pollo tienen salmonela. A no ser que sea un huevo querido de la abuela. Así que no hay, o sea, eso es reservorio y que es portador. La diferencia está en que la diferencia es el medio ambiente. El medio ambiente se convierte en reservorio. ¿Por qué? Porque lo común entre reservorio y portador es humano y animal. Pero el reservorio además es agua, tierra, vegetales, mezcla de eso. El periodo de transmisibilidad es desde que el microorganismo puede ser transmitido a unos periodos susceptibles. En los virus generalmente es desde antes de la enfermedad hasta después de la enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando es una virosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ¿por qué ando todavía con barbijo? Porque ustedes pueden seguir con su virosis. Y ahorita ya no es estudiado, pero estoy con mi dosis, con mis pastillas. No estoy manifestando síntomas, pero estoy eliminando virus. Y estoy contaminando. Yo no sé si me voy a quitar algún día mi barbijo, me siento seguro. Estoy volviendo ofensivo. Me da miedo quitarme el barbijo. Cuando no había, el año pasado, doble barbijo me compré. Igual que gritaba. Y la distribución, ¿no es cierto? Tenemos que ver si la enfermedad tiene una... ¿Ya perdido? ¿Para qué? Ah, claro. Ah, hay igualados. Entonces, la última. La última. En la distribución, aquí terminamos, ¿no? Que puede ser enfermedad local, la enfermedad local. Tenemos que saber de dónde, ¿sí? La próxima semana, no porque se llame medicina tropical, ¿escuché? Es solamente la franja del trópico de Cáncer con Capricornio. Cuando se habla de medicina tropical es global health, es todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí mi leishmania y viajar a Chile, donde no hay, y ahí manifestar mis síntomas clínicos. Por ejemplo, en España hay Chagas. ¿Por qué? Porque la gente, los migrantes de América, han ido a cuidar viejitos a España, porque no hay niños, porque han decidido los españoles vivir y no casarse y menos tener hijos. Entonces no hay jóvenes, entonces no hay jóvenes, no hay adolescentes, no hay quien cuida a los viejitos. Entonces han tenido que viajar papás, mamás de aquí, han ido a vivir a España y les mandan platita aquí para que se porten bien. Varios alumnos de este libro. El más renombrado es el tercero. Ya trabaja en España. Un flaco alto. Se la pasaba siguiendo.